Hola a todos, eh, soy Daniel Mendoza Leal y hoy estoy aquí para invitarlos a que sigan el programa de Pablo Borges llamado Palabras Mayores. Aquí abajo está el link y cuando terminen de ver este video y esta entrevista que va a hacer Pablo, quisiera que salieran de este canal un momentico, que no se dejen de suscribir, que no lo dejen de promover, pero que salieran de este canal y se fueran al canal de Pablo, porque vale la pena, al canal Palabras Mayores. Es un canal cuyas entrevistas tocan y profundizan varios de los aspectos que ha desarrollado en su estructura narrativa la serie Matarife. Esta entrevista es una entrevista que toca bonos de agua implementados por el ministro Carrasquilla, inventados, diría yo, por el ministro Carrasquilla para robar al Estado. Y pues teniendo en cuenta la vocación humanista de Pablo Borges, el director del canal Palabras Mayores, que siempre sabe encontrar lo que necesita el pueblo colombiano, encontró a una persona que maneja la temática que expusimos tanto en la serie Matarife como se expone en esta entrevista, respecto del robo que efectuó Carrasquilla a varios municipios, pero muy importante, de cómo podemos hacer que esa plata vuelva a Colombia. Los invito, salgan de acá abajito está el link, un momentico y váyanse para Palabras Mayores, que vale la pena, el mejor canal de derechos humanos de Colombia. Una de las cosas que más nos preocupa a los colombianos es que muchas de las cosas que han pasado se quedan impunes. Por ejemplo, acuérdense de los bonos de agua de Carrasquilla. Cuando 117 municipios se empobrecieron y este señor crea una modificación en la ley aprovechándose que era ministro de Hacienda para luego posteriormente hacer todo un entramado para beneficiarse él personalmente de un negocio en el que a los municipios se les prestaba el dinero a un interés altísimo, sabiendo que muchos de esos no lo podían ni ejecutar ni pagar, pero no le importaba porque él ya tenía su entramado para enriquecerse aparte organizado. Y segundo, la filosofía que tenía era como la de un mercader de estos de armas. Decía, no, nosotros dimos el crédito a los municipios, si ellos lo ejecutaron o no, no es nuestro problema. Es decir, se les prestaba dinero a un interés altísimo en los municipios, no se hacía una transparencia sobre las obras, ni una veeduría sobre las obras, sobre su ejecución, y todo eso se hacía con dineros públicos. Y a los acreedores de esa deuda se les garantizaba el pago porque detrás estaban los impuestos de Colombia. Una estafa monumental. Por eso hoy hemos invitado a una persona que se dedica ni más ni menos que a estudiar estos temas, el tema de la deuda externa, el tema de si podemos o no revertir estas estafas monumentales que hemos tenido en Colombia. Andrés Arellano Báez, profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales, investigador académica en deuda externa, bienvenido. Hola Pablo, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad y de poder explicar este tema que muy bien introdujiste y que realmente, como tú dices, no solo debería indignar a los colombianos, sino no deberíamos dejarlo pasar más en eso, impunemente, porque realmente los bonos de agua son una de las estafas más grandes que hemos sufrido todos los colombianos, que tal vez recae directamente sobre 117 municipios, pero realmente estamos pagando todos los colombianos todos los meses. Andrés, ¿qué es eso de la deuda odiosa? Porque creo que tú estás investigando desde hace rato si se puede revertir esta estafa de los bonos de agua y que Colombia no pierda todo ese dinero. Cuéntanos un poco. Pablo, sí se puede revertir, incluso se puede recuperar el dinero
que se ha perdido en esta estafa, es solo que los alcaldes quieran aplicar esa doctrina que se llama, como tú ya lo mencionaste, la deuda odiosa. ¿Eso es normativa nacional, normativa internacional? ¿Por qué vía va eso? Eso es normativa internacional, la han aplicado otros países, Paraguay, Ecuador, pero en Colombia aplica porque nosotros somos firmantes de un tratado que se llama la Convención de Viena, que es parte de nuestro cuerpo jurídico y por lo tanto podríamos acceder a ella si es nuestro deseo. ¿Y eso está por encima de la Constitución de Colombia? No, bajo ninguna circunstancia, pero hace parte y por lo tanto sí se cobija en la Constitución. Incluso en la Constitución también hay artículos que podríamos aplicar o que se van a aplicar en esa demanda en caso de llevarse a cabo. Y es un montón de plata, ¿no? Porque hasta donde yo sé, los municipios pagaron pues hasta 13 y 15 veces el crédito. Creo que en total la deuda son más de 63 mil millones de pesos, ¿no? Es mucho más. Hay municipios que están pagando 1.000 millones de pesos al año, municipios categoría 6, hay otros que están pagando 800 millones de pesos al año. Yo te digo, en promedio son 300, o sea, hay un rango que tú podrías medir entre 350 y 500 millones de pesos al año que están pagando a esta creencia. Pero la cantidad total de la estafa, ¿a cuánto se puede acercar? Llega a billones de pesos. Ya. Billones de pesos. Sí, ya supera el billón de pesos. Y creo que muchos de esos municipios están pagando y nunca se han hecho las obras, ¿no? O sea, están con la deuda, pero nunca han tenido la obra. Entre más del 80% de los municipios no tienen nada. O sea, bueno, yo no sé si los que están oyéndonos ya están emberracados. Yo ya estoy emberracado solamente oír eso. Andrés, no te va a cortar. Cuéntanos exactamente cuál fue la estafa que montaron estos tipos en palabras que podamos entender todos. Es muy fácil y tú lo dijiste muy bien en la introducción. Solo vamos a profundizar un poco, Pablo. Primero, ellos disminuyeron las transferencias que reciben los municipios. Es decir, los municipios en Colombia, el gobierno central les manda plata manualmente, ¿sí? Y lo primero que hicieron, eso vino de Pastrana, pero Carrasquilla lo profundizó con Uribe, fue que esas transferencias disminuyeran, es decir, los ingresos anuales de los municipios se redujeran, ¿sí? Pero adicional a eso, el cambio en la ley que él hizo fue incrementarles las obligaciones que tenían sobre esos recursos, ¿sí me entiendes? O sea, les dijo, tomen menos plata, pero adicional, ahora entra entre sus obligaciones el acueducto. O sea, les reduce el dinero, pero les aumenta las obligaciones, como quien dice, los pone contra las cuerdas, ¿no? Exactamente. Y si a ti te reducen los recursos y te aumentan las obligaciones, pues es evidente que vas a tener menos recursos y lo que te van a obligar es a pedir plata, o sea, a buscar deuda. Entonces, los recursos, ahí es donde sale Carrasquilla con sus empresas que monta en esa época y les dice a los municipios, pues como ustedes tienen ahora la necesidad que yo me inventé, pues aquí está el dinero para que la cumplan. Entonces, pero la estafa va ahí, básicamente. Ahí está la estafa, pero años antes él había, como ministro de Hacienda, ya planeado todo porque había hecho una modificación en la Constitución que le permitía por primera vez a esos municipios a endeudarse con particulares, ¿no? Esa es la segunda parte. Que él, para asegurar lo que va a ser su negocio, entonces lo que le dice a los municipios, no solo van a tener que endeudarse, sino que ese dinero que yo les voy a prestar lo voy a dar a esas transferencias que él les disminuyó. O sea, es que el nivel de cinismo es absoluto. Y eso garantizaba los créditos. De hecho, los ha garantizado hasta el día de hoy, porque no es un crédito a los municipios, es un crédito a los ingresos del gobierno central, de la nación, de los que todos pagamos. Por eso digo que esta es una deuda que pagamos todos. ¿En qué año fue que se hizo o que se endeudaron estos municipios, Andrés? Esos municipios empezaron a luchar entre el 2009 y más o menos 2011-2012. Llegan a ver uno. Esos fueron los años. Llevan 11 años pagando por un servicio que no tuvieron. Y va hasta el 2030. Porque, bueno. Sí, dime. Llevan 11 años pagando y va hasta el 2030. Ajá. Vale. Sigue, por favor. Una de las cosas que aquí fue más cínico de parte de él es que, primero, esto está desde el Plan Nacional de Desarrollo Uribe, del segundo gobierno. Ahí empezó todo. Y él, claro, él era ministro de Hacienda, es obvio que hizo parte de ese plan. Bueno, entonces pongamos ese punto claro. Carrasquilla, siendo ministro de Hacienda de Uribe, es cuando hace la jugadita de la modificación de la Constitución. Para años después enriquecerse con los bonos de agua, ¿no? Exactamente.
Y hay un asunto interesante porque él siempre ha dicho que esas modificaciones de la ley que tú mencionas, que luego él se benefició en el sector privado, pues fueron como dos cosas que sucedieron al tiempo coincidencialmente, que realmente no tuvieron nada que ver. Pero hay una realidad y es que todos los bonos agua, que son un instrumento desde el punto de vista del acreedor, o sea, de quien presta la plata, o sea, desde el punto de vista de Carrasquilla, que son inmensamente rentables, mencionamos las cifras antes, lo que nosotros hablamos de pérdidas, de desfalco, para él son ingresos y ganancias, ¿no? A pesar de que es tan rentable, todos los bonos aguas de Colombia son un monopolio de Carrasquilla. No hay otra empresa ahí, solo él los pudo montar. ¿Y eso qué quiere decir, Pablo? Que cambió la ley para su beneficio y solo la usó él porque solo sabía él cómo se usaba. Eso en términos se llama captación del Estado. Eso es corrupción, eso no tiene Pero otro nombre. hermano, después de Uribe vino Santos. ¿Santos no hizo nada al respecto? Sí, Santos, de hecho, Vargas Lleras recibe y ve que esto está hecho un caos y hacen otra jugada. Y la otra jugada es que, si recuerdas, hay una empresa que llamaba Interbolsa, muy famosa en Colombia, que era un gran poseedor de esos bonos, porque aquí donde tú mires hay un actor corrupto, ¿no? Y esos bonos nadie los quería comprar, nadie los quería tener, porque todo el mundo sabía qué se había hecho con esos bonos. Incluso los municipios ya estaban empezando a mostrar muchas dificultades a la hora de pagar, porque no les alcanzaban los recursos. Y lo que hace el gobierno Santos es que a través de Findeter compra esos bonos al precio del mercado, o sea, al precio de hoy. Unos bonos que ya valían mucho menos, porque si tú, aquí permíteme ser un poquitico técnico, si tú tienes una deuda conmigo y yo estoy con dificultades de pagar, pues eso es una deuda no deseada, porque es un mal negocio, ¿sí? Claro. Entonces, esa era la situación en ese momento, y sale Santos, o sale Vargas Lleras, que fue quien lideró eso, y a través de Findeter le dice a los dueños de esa deuda, venga, yo se las compro al precio del mercado, cuando pudo haberla comprado al 5%. Y con eso rescató a los dueños de esa deuda. Ese fue el gran aporte de Santos a los bonos agua. Y a los municipios les presentó unas facilidades de pago, pero no les mejoró mucho el nivel realmente. Siguen en la misma situación, pagando básicamente lo mismo. ¿Y el gobierno de Duque qué ha hecho? Absolutamente nada. De hecho, hablamos con municipios que frente a la pandemia le pidieron a ellos, miren, ya hemos pagado 3, 4, 5 veces esta deuda, estamos endeudados, no estamos teniendo recursos, estamos en esta situación de pandemia, condonen la deuda, y pues lo que hizo Duque fue cerrarle la puerta en la cara. Realmente no hizo nada más. Bueno, yo creo que esto es de los programas en los que estoy poniendo a prueba mis arterias coronarias, porque te juro que yo me estoy emberracando por momentos con todo esto que me estás contando. Saber que 11 años después 117 municipios siguen en este problema, viviendo esas millonadas que llevan años pagando, que no tienen los servicios, y que este señor seguramente se habrá enriquecido con todo esto. No sé. Más o menos, tú, en tu experiencia, ¿crees que podemos tener una solución legal por esta vía que dices tú de las leyes odiosas? Sí, porque primero el 7 de agosto pues se viene el cambio en Colombia más grande. A nosotros le enviamos una carta a Gustavo Petro a través de uno de sus asesores, Andrés Charri, y le explicamos, estos municipios tienen algo que en derecho internacional se llama deuda odiosa. Nosotros queremos presentarle la demanda a usted, y estaría básicamente en él decir, ok, como los bonos son, en términos muy básicos, son de él serán de él en ese momento, porque los bonos están en Findeter, que es una institución financiera pues, pública del Estado, y hay otros que están en el Banco Agrario, que como sabemos pues es un banco del Estado, pues estaría en su capacidad de decir, acepto esta demanda y cancelamos los pagos a través de las transferencias. Y por lo tanto eso pues traería un rescate a los municipios realmente, porque sería como si ellos se encontraran algún negocio que les produjera 350 millones de pesos o 500 millones de pesos o 1.000 millones de pesos al año. Para municipios inmensamente pobres, pues es realmente es un salvamento necesario en esta época que se nos viene, ¿no? Que es post-pandemia y de hambruna. ¿Y qué puede hacer respecto a Carrasquilla y a todo ese entramado que ha hecho pues toda esta estafa monumental? Hay dos cosas. Una es, primero que todo, se podría
ya en otro proceso, pero digamos un segundo proceso que tendría este como base, es exigirle la devolución del dinero. Sí, es de exigirle la devolución del dinero que hasta ahora se ha pagado. ¿Por qué? Porque si se acepta que es una deuda que se tomó en beneficio de Carrasquilla y no del pueblo, pues es una deuda que se tiene que devolver porque es odiosa. De hecho, así pasó en Nigeria, así pasó en Indonesia. Se podría empezar ese proceso y yo creo que se debería hacer. No obstante, tengo que ser sincero y diría que al punto de vista de lo penal, yo creo que podría quedarse muy corto, porque él precisamente lo que hizo fue cambiar la ley para no incumplirla. No lo hizo del todo bien, porque hubo fallos en ese proceso, hubo elementos que le quedaron mal, pero digamos que algo a lo penal yo pues lo veo muy difícil, digamos, no es mi expertise, pero yo realmente no creo en ese sentido. No obstante, pues yo creo que para los municipios dejar de pagar y por lo menos ser compensados con un retorno de los dineros, pues es más que suficiente. Si me permites decir algo. Yo te digo una cosa, este es un canal de derechos humanos, eso no es suficiente. Este señor tiene que pagar en lo personal. Si es verdad que ha estafado, tiene que terminar en una cárcel. Yo creo que esto de perdonar y olvidar es una cosa que cuando hay víctimas de por medio no debe ser tan así. ¿Cuántas personas han sido afectadas por estos bonos de agua en los 117 municipios? Más o menos, Andrés, ¿cuántas personas afectadas? No, hay un número más o menos exacto, son 3.5 millones de personas. Bueno. Que son de los más pobres del país. 3.5 millones de personas empobrecidas en un patrimonio de más de 60.000 billones, sin agua, sin alcantarillado, durante 11 años y encima endeudadas y tienen que seguir pagando para que un señor se enriquezca, para que 3 señores puedan estafar. Yo creo que ni olvido ni perdón. Vamos a exigir como veeduría ciudadana, al menos desde Palabras Mayores, no sé desde otros sitios, nos cueste lo que nos cueste, que estas cosas tengan reparación y justicia. Andrés, perdóname la interrupción, sigamos con este tema. Pero déjame darte una chiva con respecto a ese tema. Y esto es algo que realmente nunca hemos dicho en ningún lado, pero pues tu emoción a mí me contagia también. Hay dos cosas que digamos que hay que estudiar. Una, lo dijo Noticias 1, hubo corrupción, por lo menos en Lebrija se descubrió en Santander, que hubo comisiones, ¿no? Hubo pago de comisiones a los concejales para que aprobaran esta cosa. Y bueno, hay un acto criminal, ya como tal. Pero hay uno que sí es muy importante y que quiero aprovechar tu programa para comentarlo. Es realmente una chiva, esto no ha salido en ningún lado, Pablo. Si tú miras un mapa del paramilitarismo en Colombia y miras un mapa de donde hubo bonos agua, son idénticos. ¿Sí? Son idénticos. Y eso es porque varios municipios de varios lados, de diferentes lados del país, nos han dicho lo siguiente, es que esos contratos, que todos los 117 municipios los firmaron el mismo contrato, esos contratos venían con coerción. O sea, básicamente eran los paramilitares diciéndoles a ellos, firman esto o aténganse a las consecuencias. Y pues ahí hay un claro, o sea, en el término de deuda odiosa, pues es un asunto mayor, pero desde el punto de vista de derechos humanos, pues agrava la cosa y profundiza la cosa. Porque pues son grupos al margen de la ley, terroristas, que obligaron a unos municipios a tomar esa deuda y que no sabemos qué se hizo con esa deuda, ¿no? Y que conecta mucho con algo que supongo que vamos a hablar contigo, que es la procedencia de los dineros desde Panamá. Sí, cuéntanos esa parte. Pues lo que pasa es que cuando durante digamos, los primeros años de los bonos agua, Carrasquilla siempre se mostró como un asesor de los bonos agua, como un trabajador más de una empresa que se llama Configura, donde él solo tenía un 1%. Y así fue, así presentaba. Pero en el 2016 llegan los Panama Papers, ¿no? Todo el mundo sabe los escándalos de Mossack Fonseca, y ahí descubrimos la empresa panameña que se llama Nadendi, que es de él. ¿Los Panama Papers fueron revelados por Julian Assange o quién reveló los Panama Papers? No, fue el Instituto de Periodistas Internacionales, no recuerdo el nombre. Entonces es Wikileaks, es Julian Assange quien está en este momento pudriéndose en una cárcel en Estados Unidos, y todos estos periodistas que se han beneficiado de todas estas exclusivas investigaciones, de todos estos crímenes de lesa humanidad que ha denunciado Julian Assange, deberían dar un paso al frente por él. Perdóname que interrumpa. Absolutamente, porque hasta ahora Wikileaks no ha tenido que corregirse de nada. O sea, todo lo que ha demostrado se ha demostrado cierto. Entonces, y el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, que lo entregó, sí es un corrupto, y toda la gente que lo ha apoyado a este corrupto son culpables de que Wikileaks, que ha hecho más por el periodismo mundial que todos los grandes periódicos del mundo juntos en los últimos años, su fundador, su director en este momento esté en la cárcel.
Ajá. Y que todos los medios se aprovecharon de eso, porque todos los medios también publicaron lo que publicó Julián. Y pues, aquí en este canal hay varias entrevistas sobre Julian Assange y los invito a que las vean, las busquen, porque este canal, como ustedes saben, es una biblioteca de cosas con conocimiento y pedagogía social. Pero hay una cosa que yo quería preguntarte, Andrés, que a mí también me indigna muchísimo, y es que en el momento en el que aparece todo este escándalo, se le intenta hacer una moción de censura al ministro Carrasquilla. Sí. Y se opusieron el Partido Conservador, Cambio Radical y el Partido de la U, que en ese momento sale Roy Barreras a decir que no se debería hacer esa moción de censura porque podía traer problemas a el establecimiento, a las finanzas colombianas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Roy Barreras, como siempre, tan oportuno y en los momentos adecuados. Una posible moción de censura al ministro de Hacienda no es clara para el partido de la U, que no la ve conveniente. Hay que advertir que el efecto que puede tener sobre la economía, sobre la calificación de riesgo internacional, el debilitamiento de la entidad Ministerio de Hacienda a puertas de unas reformas económicas puede generar daños importantes a la perspectiva económica. Dice el senador Roy Barreras que eso puede tener un impacto económico durísimo, ¿no? Toda esta pelea con el ministro. Pues eso es lo que dice el senador Roy Barreras, pero si algo queda claro es que dentro de las posibilidades que tiene el presidente Iván Duque de escoger el reemplazo de Carrasquilla, hay gente capaz que no tiene esas manchas en ética y en materia de conflicto de interés como él. ¿Qué opinas tú de esa moción de censura? ¿Qué fue lo que pasó ahí alrededor y por qué falló? Dos cosas. Opino que primero que fue una presentación de los citantes excelente, realmente fue excelente. A todos los que citaron demostraron que esto fue lo que tú dices, una estafa. No obstante, pues la historia está para citarla y pues fue una pérdida porque Carrasquilla no se bajó del gobierno por eso. O sea, la moción de censura era para que él no fuera ministro. Era la intención de demostrarle al país que ese señor era absolutamente ilógico que fuera ministro, porque realmente es un comerciante, un mercader, como tú lo mencionaste al principio. Pero lamentablemente en ese sentido falló, Duque lo mantuvo y las mayorías votaron porque él se siguiera en el cargo. Pero el debate como tal, y esa fue la pérdida que yo sentí, si hubiera tenido como objetivo destruir la deuda, pues seguramente él se hubiera caído, pero no fue así. Y lamentable fue que él ganó. Realmente, pues él ganó, él y su equipo ganó. Sobre ese debate, decir algo que a mí me pareció siempre muy cínico, y es que él dijo ahí la defensa del equipo de él, o sea, los congresistas a su favor, y era que él salió con eso porque los municipios estaban ávidos de recursos, estaban necesitados de recursos. Entonces él de buen corazón, de bonachón, pues consiguió los recursos que ellos necesitaban. Primero es cínico porque claramente la iniciativa provino de él. O sea, él y su gente fueron los que llevaron a los municipios, los que hicieron el esfuerzo, con paramilitares, con comisión, con de todo, y decirles, endéudense con esto o róbense esto, que fue lo que les dijo. Y segundo, si estaban ávidos de recursos, fue porque él y Uribe modificaron la ley para que estuvieran ávidos de recursos. O sea, es que el cinismo de este señor es inmenso. Y él además mintió muchísimas veces, porque además negaba la interlocución directa con los alcaldes y hay documentos que la prueban. ¿Tú recuerdas quiénes fueron los que lideraron esa moción de censura en contra de Carrasquilla? Porque yo creo que hay que darles el mérito, ¿no? Sí, bueno, digamos que los nombres grandes, pues fue Jorge Robledo, que fue el citante mayor, fue verdaderamente el citante de la moción. Lo secundó Alexander López, que hizo un repaso histórico de los negocios de Carrasquilla como exministro. Antonio Sanguino hizo una presentación muy clara recordando el involucramiento que tuvo Carrasquilla en las transformaciones de la ley. Rodrigo Lara hizo una demostración muy interesante sobre lo de Panamá, que si quieres ahorita lo concluimos, sobre cómo esto fue una operación de lo que se llama shadow banking, que eso no quiere nada más que decir lavado de activos. Quien conectó los puntos reales entre Carrasquilla y como negocio y Carrasquilla funcionario fue Gustavo Petro. Él fue el que dio con el punto del asunto. Digamos que ellos fueron los grandes nombres en contra de Carrasquilla. Y la defensa pues fueron los mismos con las mismas diciendo eso. Los municipios estaban ávidos de recursos y gracias a usted, ex ministro, por prestarle los recursos que necesitaban. Eso fue el discurso de todos. Bueno, los Galán, Robledo,
Sanguino, Petro. Imagínate lo que estará pensando Carrasquilla ahora. Uy, este tipo que me hizo a mí Yo creo que eso en su momento ahora es presidente de la República. Debe estar que tiembla. Pero bueno, vamos a seguir un paso más. Las cláusulas a los municipios eran brutales porque incluso había algunas en las que si el municipio tenía dinero para pagar la deuda no podía, estaba amarrado a pagarla 19 años porque el objeto era que pagara la deuda muchas veces, ¿no? Exactamente. ¿Cómo es posible que se pueda meter una cláusula tan leonina, tan injusta, tan miserable en un contrato con un recurso básico como es el agua, con dineros de un país para que sirva a municipios de las zonas más pobres de Colombia? ¿Cómo es posible eso y que 2 gobiernos completos, 3 gobiernos completos hagan la vista gorda o se sientan incapaces de modificar eso? Pablo, tuviste con el punto en la pregunta, es que eso no es posible. O sea, esto es un contrato ilícito en su objeto y causa por todos lados. O sea, prepagar está permitido en la ley. O sea, ¿tú cómo puedes prepagarle a alguien? Ahora, sobre eso hay algo que decir. Si tú tienes una deuda conmigo, ¿sí? O sea, si tú eres mi deudor y en algún momento tú me puedes prepagar, pues yo lo voy a aceptar con beneplácito, porque eso elimina todo el riesgo de la deuda, de que no haya pago. ¿Por qué esta gente quisiera que no le prepagaran? Porque claro, no le estaban prestando a los municipios, pues realmente le estaban prestando al gobierno nacional, porque la plata es de los recursos de las transferencias. Pero hay más ejemplos de ilicitud y son cuestiones técnicas muy sencillas. Por ejemplo, Pablo, si tú quieres prestar plata en Colombia a tus amigos, a tus familiares, tú puedes hacerlo, siempre y cuando sea tu plata, tu patrimonio, ¿sí? Pero si tú quieres prestarle plata a la gente y para eso buscas recursos de otros, eso lo pueden hacer los establecimientos de crédito, ¿sí? GFI hizo exactamente eso. Fue y pidió plata a otros para prestar a los municipios. No podía hacerlo. Eso es un establecimiento de crédito. Por lo tanto, la Superintendencia Financiera, que es quien vigila esto, pues actuó en omisión y eso es un acto de corrupción. O sea, ¿cómo es posible? Es que nada en este contrato es posible. Una cuestión técnica y sencilla. Si tú quieres prestar 440.000 millones de pesos, que fue la cantidad que ellos les prestaron a los 117 municipios, la ley te obliga a que demuestres que tienes de tu bolsillo 17.000 millones de pesos, como una garantía, como una reserva. ¿Sabes cuánto le demostraron ellos a la ley? 1 millón de pesos. Uy. Eso es reírse de la gente, de nosotros en bueno, la cara. Eso es como cuando le dan a la gente hipotecas que saben, los bancos le dan hipotecas a la gente que saben que la gente no puede pagar y entonces al final se quedan con la casa, con la deuda, con todo. Eso se planificó desde el gobierno anterior cuando él era ministro de Hacienda y luego todo el entramado se montó. Andrés, vamos a pedirle a la gente que esté viendo este video que se lo mande a Petro. Petro, Excelente. Se puede recuperar este dinero. Petro, nos has hecho felices con esos nombramientos de los ministros, bueno, de casi todos. A mí hay uno que no me convence, que todos saben quién es, y que vamos a tener una veeduría ciudadana muy gorda sobre eso, igual que vamos a tener una veeduría ciudadana sobre Roy Barreras, que se opuso a la moción de censura, por ejemplo, del ministro Carrasquilla. Pero Andrés, ¿qué le dirías tú a Petro en este momento para poder realmente hacer algo, que no se quede esto impune? No, qué pregunta tan buena, Pablo, de verdad, y créeme que es buena, porque, o sea, yo le diría a Petro, al presidente electo, que tomara esta iniciativa, porque primero es justo, ya, o sea, no aguanta más. Primero, segundo, es un gran cambio, ¿no? Es lo que queremos los colombianos. Tercero, de aplicarse esta ley en Colombia, yo te puedo asegurar algo, Pablo, la deuda pública deja de ser en la feria de corrupción que es hoy en día. 85 billones de pesos va a pagar el gobierno el próximo año, que no sabe dónde lo va a sacar. Eso hay que dejarlo claro. Y tercero, y esto es lo más importante, lo lindo de este proyecto como lo tenemos hoy, es que, imagínate esta buena noticia, los recursos retornarían a los municipios, pero para gastos en educación, salud y subsidios a la gente más necesitada, y claro, el agua. Por lo tanto, sería una forma de llevar ese cambio que Petro quiere en su programa de gobierno, sería una forma de expandir el pacto histórico, de cambiar realmente la corrupción en Colombia, porque la corrupción de la deuda pública en Colombia no tiene límites, y eso sería un cambio en ese sentido muy, muy positivo y le mejoraría la vida, que tú muy bien lo dijiste, a 3.5 millones de personas
pues que realmente es lo que esperamos de este gobierno, ¿no? ¿Qué pueden hacer esos 3.5 millones de personas de esos municipios que nos están oyendo, muchos de ellos? ¿Qué pueden hacer ellos como ciudadanos para hacer una presión social, para que este gobierno tenga el respaldo social que se necesita para llevar a cabo una acción de este estilo? Puede parecer una bobada, Pablo, pero compartir este video es ya un gran cambio, porque esto, lo primero el primer trabajo es convertir esto en una causa nacional, que el país se entere de esto, que sepa lo que se hizo. Segundo, presionar a sus alcaldes, absolutamente, porque sus alcaldes son los que tienen el poder de presentarle la demanda al presidente. Y una vez le entreguemos esa demanda al presidente, queda en manos de él. Realmente queda en manos de él, aceptarla o no. Aquí estamos trabajando con un grupo de gente muy interesante, con gente que ha sido parte de esas alcaldías, con profesores, investigadores, con abogados, para que esa demanda sea todo lo sólida que se pueda, inspirada en la que hizo Rafael Correa en el 2007, que fue la más exitosa en la historia de la humanidad. Esto no lo miento, fue maravillosa. Y él incluso logró ahorrarle 3.000 millones de pesos a su gobierno. Entonces nosotros, inspirados en eso, estamos llevándole esta iniciativa a Petro. ¿Pero de qué estafa fue que Rafael Correa recuperó todo ese dinero? Él realmente tomó toda su deuda externa y la llevó a una auditoría y dijo, mire, esto se lo robaron acá, esto se lo robaron acá, esto se lo robaron con esto, yo no pago más esto. No puedo, porque esto no fue tomado en beneficio del pueblo. Y le ahorró ese dinero a sus ciudadanos, que fue esencial para su inversión pública del primer gobierno. Nosotros le estamos diciendo a Petro lo mismo. Hay un caso internacional que es el de Noruega, permíteme ser muy breve, que en el 2006 le dijo a varios países, incluidos varios de América Latina, miren, ustedes tomaron una deuda con nosotros que es odiosa y unilateralmente aceptamos eso, no nos paguen más. Eso es lo que le estamos pidiendo a Petro, que se ponga en el papel de Noruega, que nos reciba la demanda y diga, ok, esto realmente es una estafa, está sangrando nuestras finanzas, está destruyendo nuestros municipios, cancelémoslo, no sigamos más. Una cancelación que sería basada en la ley, como tú muy bien lo mencionaste en todo el programa. Bueno, si 3,5 millones de colombianos que han sido estafados con esto no se ponen las pilas, no ponen realmente el puño sobre la mesa para exigirle al nuevo gobierno que esto sea declarado una estafa, que se revierta ese dinero a los municipios y que se castigue a los culpables, yo creo que entonces no tenemos de verdad un gobierno progresista. ¿Tú sabes quién es Sergio Liscano, Andrés? No, realmente no. Yo quiero pedir un minuto de reflexión a todos ustedes por las imágenes que vamos a presentar a continuación. Sergio Liscano es un minero ancestral del municipio de California, en la región de Angosturas, en Santander, que fue asesinado por nuestro glorioso Ejército Nacional. ¿Y por qué quiero traer a colación estas imágenes? Pues porque ayer mismo también un defensor de derechos humanos, una persona que ha luchado contra el paramilitarismo de la mano de nuestro presidente Gustavo Petro, ha sido nombrado ministro de Defensa, Iván Velázquez. ¡Ay, puta, lo mató! ¡Lo mató, lo mató! ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡Malparidos! ¡Lo mató, lo mató! ¡Lo mató! ¡Lo mataron, ¿no? ¡Lo mataron! ¡Lo mataron! ¡Cójanlos, cójanlos! Mataron a Sergio aquí, el ejército lo mató. Llamen abajo, marica. Yo tengo todo grabado. Vámonos todos en la moto, vámonos. No, porque vuelven y nos disparan en malparidos. Ya, vámonos. Oye, poquita gente, el resto nos quedamos aquí, no van a ir todos, ¿no? Vamos, marica.
¡Mataron un soldado que le quitó la patria! ¿Qué tanto tenía este de mal pensionado el ejército, perro mal parido? Que le quitó la patria! Está todo el uribismo, todo el paramilitarismo y todo el mundo quejándose, lanzándose por los balcones y por los tejados desesperados, diciendo que esto va a ser una ofensa terrible contra ellos. Por supuesto, señores, es un defensor de derechos humanos, por supuesto, pero esto no es una amenaza para las personas, es todo lo contrario. Este señor es una amenaza para el paramilitarismo, es una amenaza para la corrupción, es una amenaza para la violencia, es una amenaza para toda esa parte del ejército que ha sido corrompida y que se ha convertido en una máquina de matar. Es una amenaza para toda esa impunidad que ha habido por crímenes como los de Dylan Cruz, como los de las protestas sociales, como la de todos los desaparecidos. Es una amenaza para la guerra este señor. Y bienvenido, porque ya era hora que cambiáramos esta dinámica de guerra y violencia en nuestro país. Andrés, muchísimas gracias. Has dado una lección magistral a los colombianos. Nos vamos a poner las pilas. ¿Hay alguna página web, alguna plataforma en la que la gente pueda sumarse a tu iniciativa para movilizarse socialmente y pedirle al gobierno que declaremos que esta es una deuda odiosa, la de los bonos de agua? No, realmente no. Nosotros, voy a montarla, voy a hacerte caso, voy a crearla. Nosotros hasta ahora hemos hecho, al principio fue conversación, pero ahora sí ya estamos en la etapa de masificación de la causa y pues secundando tu idea, hoy mismo la montamos. Bueno, pero es que no sabes en la que te acabas de meter. No sabes en la que te acabas de meter porque vamos a poner aquí abajo tu nombre, tu dirección en Twitter para que la gente te siga y tú los mantengas informados y seas tú el que convoques esa iniciativa ciudadana. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias por el espacio, por escucharnos. Y digamos, nuestro sueño es que salga adelante y realmente empecemos a sentir este gobierno del cambio y confiamos, estamos muy confiados de que Petro va a aceptar la demanda, la va a leer, la va a escuchar, la va a tomar y va a salir. Va a ser así. Mucha suerte, hermano. Hasta siempre. Pablo, muchas gracias. Buen día.